Bueno, en la anterior clase ya habíamos hecho todo lo que serían las funciones de incremento y decremento. A partir de aquí, lo que nos interesa es que estas funciones se puedan llegar a ejecutar, por ejemplo, con los inputs que nosotros ya habíamos desarrollado. De esa manera, tenemos que ver cómo funcionan en este caso los inputs, cuáles son los tipos de valores que nos devuelven y cómo podríamos generar diferentes funciones, por ejemplo, para identificar que estamos utilizando la W, la A, la S, la D, para así determinar el tipo de movimiento, cómo vamos a utilizar y cómo vamos a trasladar eso a los botones. Inicialmente, antes de meternos en eso, lo que vamos a hacer es que tengamos un feedback visual cada vez que vamos pasando de botón en botón. Para ello, nos vamos a ir directamente al menú main, y dentro del Zipper Button ya nosotros tenemos definido, cuando nosotros encendemos, tenemos definido que cuando el ratón pasa por arriba, este ya se genera en hover. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora mismo es que desde aquí del menú main, cuando nosotros estamos haciendo hover a un hover, tengamos la capacidad de nosotros cambiar su estilo. Entonces, para nosotros poder hacer eso, necesitamos generar una función que nos permita cambiar ese estilo desde el propio botón. Para ello, lo que vamos a tener que hacer ahora es, cada vez que nosotros recibamos una dirección de index, vamos a saber en qué botón nosotros estamos interaccionando. La manera de nosotros poder ejecutar el hover va muy relacionada de la misma manera en la que nosotros generamos lo que serían las interacciones, como este evento click. En este caso, lo que estamos haciendo es, cada vez que nosotros hacemos un clic, este evento se va a ejecutar junto con el que ya hay de dispatcher, pero si nosotros necesitamos hacerlo de la misma manera, es decir, si necesitamos que se vaya generando un hover conforme nosotros vamos apretando una tecla para pasar de botón a botón, necesitamos crear en su interfaz, en la interfaz del botón, también una que nos permita hacer eso. De esa manera nos vamos a ir a la interfaz de botón y donde teníamos el click event, ahora vamos a poner hover event. Compilamos y guardamos. Y ahora lo que nos vamos a necesitar de aquí es irnos al botón y donde están las operaciones de hover y unhover, vamos a definirla. Vamos a ir acelerando ya y para ello vamos a crear también la de unhover porque claramente la vamos a necesitar. Vamos a necesitar una función para cuando pasemos por encima y cuando ya no estemos en ella. Entonces compilamos y guardamos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí. Una vez que ya tenemos la de hover and hover, aquí dentro de las interfaces ya nos aparecen los dos eventos. Cogemos esto todo y los colocamos aquí. Y ya sabemos que cuando nosotros lo coloquemos aquí y lo coloquemos aquí, si nosotros compilamos y guardamos, este tipo de eventos se van a ejecutar. Vamos a ver, vamos a irnos al menú main y vamos a ver de qué manera podemos ejecutarlo. Si nosotros tenemos la misma lógica de antes, nosotros sabemos que cogiendo todos los botones podemos hacer un recorrido por cada uno de ellos. Entonces hacemos for each loop, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, lo que tenemos aquí que hacer es una comparativa. En esa comparativa, lo que vamos a hacer es que si el botón de index, que lo tenemos aquí, esto va a empezar a loopear y tenemos que, si nuestro index es igual al index que tenemos aquí, entonces lo que va a hacer el programa es aplicarme lo que sería el evento hover. Este no, vamos a hacer un hover event, correcto, aquí. En caso contrario, lo que va a hacer es un hover, porque quiere decir que no estamos sobre él. Aquí está. De esa manera, nosotros cada vez que le pasamos un valor, él va a analizar sobre qué botón se encuentra, que es el que será igual a este, y de esa manera podrá marcar y desmarcar cuál es y cuál no. Para ello, para hacerlo muy visual, tenemos nosotros que implementar también una manera, un feedback visual que nos indique si nosotros estamos encima o no. Cuando nosotros pasamos el ratón por encima, vemos como que hay como una especie de estilo que nos permite saber si estamos o no en ese botón. Para ello, lo que vamos a hacer es venirnos a Designer, seleccionar uno de los botones y coger parte de los estilos que nosotros teníamos aquí. Tenemos Normal. Normal sería el estilo de un hovered, ¿vale? Y para ello, lo que vamos a hacer tanto aquí como aquí es aplicar lo que sería un set style. Cogemos nuestro botón y hacemos un set style. Y aquí generamos todo. Ya yo tengo dos variables que simplemente es coger, arrastrar y promover a variable. Tenemos una para el hover y tenemos otra para el unhover. Y dentro de esta unhover, dentro de detalles, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el estilo. En normal, perdón. Dentro de aquí vamos a copiar el estado. Aquí, un segundo. Vamos a venirnos. Y el estilo, copiar, se lo vamos a colocar aquí. El estado normal será como hover. Paste. Vamos a ver. Y aquí vamos a aplicar lo que sería un sequence. De esa manera, lo que primero lo que va a hacer es aplicarme el estilo y luego lo que va a hacer es aplicarme el dispatcher. Se me está trabando el ratón, disculpen. Vamos a hacer esto, lo mismo es, vamos a arrastrar esto aquí, apretamos la S, y ya se nos coloca directamente el sequence, y de esta manera podemos aplicar ahora otro estilo aquí. Copiamos y pegamos. Vamos a ver si se está aplicando bien. Compilamos y guardamos. Y ahora lo que debería ir pasando es que cada vez que nosotros le damos a la tecla, va a generarse el loop y va a generar los dos eventos. Vamos a hacer la pantalla más pequeña
para hacer un debug y vamos a colocarlo aquí y apretamos la T y ya se nos está colocando. Ahí está. Aquí está. Lo único problema que estamos viendo en este momento, si apretamos la H va a la inversa, es que los estilos no se ajustan a lo que nosotros queremos. Eso lo podemos cambiar nosotros en algún momento. Eso no es problema. Pero lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es ver, lo más interesante de esto también, si se fijan, es que a la misma vez están ejecutando todo lo que serían el focus y el widget. De esa manera, nosotros podemos, aquí, por ejemplo, una vez que estamos dentro de comenzar, si ahora apretamos la F de interactuar, lo que va a pasar es que debería ejecutarse lo que sería la... Interesante esto. Fíjense, ahí está. Vale, ya nos encontramos en comenzar. Aquí estamos. Ahí estamos en comenzar. Si bajamos abajo, eso es. ¿Ven cómo ahora mismo no se está ejecutando justo en el que nosotros nos encontramos? De tal manera que si ahora apretamos la F o la E, no recuerdo cuál era el que habíamos puesto. Ahora lo miramos. Debería ejecutarse lo que sería el evento click, que es esto de aquí. Porque el focus realmente debería ejecutarse, que es esto. Vamos a comprobarlo. Si nosotros estamos aquí ahora mismo, ahora no sabemos en cuál estamos. Ahora nos encontramos en la de hover. Fijaros que esto no está generándose. Entonces nosotros tenemos que ver por qué. Tenemos que irnos al evento hover. Y aquí tendríamos que generar esto de aquí. Vamos a comprobarlo. Vamos, por ejemplo, en el botón comenzar. Aquí. En principio sí que se está haciendo. Vale. Bueno, vamos a hacer un debugging a ver por qué. Vamos a venirnos aquí y le damos a Focus Widget. Y lo mismo con esto. Es más, lo que vamos a hacer es que este código se ejecute para todos. Aquí. Tenemos el Focus Widget, este que tenemos aquí. Y cada vez que se haga hover, nos va a dar la información de qué botón está haciendo hover. Y lo mismo vamos a hacer para el unhover. Si estamos aquí, vamos a traer todo esto aquí adentro. Vale. Vamos a ver si se hace. Compilamos y le damos. Ahora mismo estamos en el botón salir, botón créditos, opciones, comenzar. Perfecto. Lo que no está ejecutándose, por lo que estoy viendo, es este botón de aquí. Vamos a ver. Si nosotros vamos aquí, comenzar, y le damos a la F. Vale, entonces esto está pasando porque el fallo se encuentra dentro del inputs mapping. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Aquí está ejecutando el evento click. Pero el evento click ahora no está haciendo nada. Vamos a comprobar por qué. Nos vamos a ir al HUD. Claro, no estaba haciendo nada porque efectivamente no estábamos conectándolo directamente al widget que le corresponde. Entonces aquí hacemos clic event. Ahora sí debería ser. Vamos a comprobarlo. Ya hacemos aquí, apretamos. No se está ejecutando, vamos a comprobar por qué. Esto es el click event del botón, este no es. Esto sería aquí, clic. Este sería el de menú main. Este es el del menú. Vamos a comprobarlo. Aquí está. Ahora, si nosotros volvemos a entrar y apretamos la T, vamos a comenzar y apretamos la F. Debería hacerlo. Aquí me lo hace. Vale, a partir de aquí ya hemos arreglado la interacción. Ya hemos visto cómo simplemente se nos había olvidado arreglarlo de esta manera. Ahora, si nosotros debugueamos y apretamos la F, ahora vemos por lo menos que ya está llegando la información. Ahora, si nosotros ponemos el ratón encima, ya se ejecuta. Ahora, lo que nosotros vamos a mirar es si este código de aquí funciona, pero aquí hay diferentes cosas que vamos a determinar que se me había olvidado dentro del inputs mapping referente al tema de las funciones de incremento y decremento. Como normalmente los sistemas de array van de 0 al número máximo que nosotros le determinemos, en este caso, cada vez que nosotros hagamos este tipo de funciones, tenemos que hacer un pequeño arreglo y se determina que el número máximo siempre tiene que hacerse -1, para que cuando nosotros hagamos el recorrido por el array, este se coloque de manera correcta. De esa manera que si nosotros hacemos el número máximo -1 puesto, dará el salto directamente al último valor. En caso contrario, lo que hará será añadir un valor más a la vuelta. De esta manera nos aseguramos que si, por ejemplo, tenemos 4 botones, no se ejecute un quinto botón para terminar el bucle. De esta manera, nosotros determinamos que el máximo siempre va a ser el número máximo de elementos que tenemos -1. De esa manera,
nosotros daremos el salto directamente al segundo botón sin tener que dar una iteración más. No se preocupen, sé que ahora mismo es un poco visual lo que les estoy comentando y que esto realmente va para clases ya del curso de nivel medio. Todos los conceptos matemáticos, además, esto se vuelve increíblemente más complejo cuando ya nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con la creación de animaciones, que utilizan curvas de animación. Y se tienen que calcular diferentes formas de orientar al personaje, traslaciones, etc. Entonces, de momento, esto lo volveremos a ver otra vez dentro del curso de nivel medio y curso avanzado e iremos familiarizándonos con este tipo de operaciones. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta matización dentro de las funciones que habíamos creado, nos volvemos otra vez a nuestras funciones principales. Y aquí tenemos otra particularidad. Nosotros cuando hacemos el sistema del ratón, nosotros hacemos focus encima, como veis, este nos da el nombre de cada uno de los botones donde nosotros estamos. Y si nosotros nos salimos, esto lo que hace es vaciar la variable de focus widget que nosotros habíamos diseñado. Esto está muy bien, pero cuando nosotros utilizamos las teclas para poder ir de un botón a otro, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, vemos cómo se está ejecutando bien, es que nosotros en ningún momento, cuando utilizamos las teclas, dejamos de focusear. Es más, si nosotros ahora movemos el ratón, debería actualizarse lo que sería el sistema de cambio de estilo. Eso lo arreglaremos ahora. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, pero movemos el ratón, no se cambia el estilo, pero realmente sí que se está vaciando el focus widget. Al vaciarte el focus widget, desde que yo muevo el ratón, este ya no ejecuta el código. Entonces es una cosa muy a tener en cuenta, porque normalmente nosotros sí que estamos ejerciendo. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer dentro del hover event de la interfaz es que solamente ejecute un cambio visual. ¿Por qué? Porque en el momento en el que solamente ejecuta un cambio visual, estamos aquí, vamos a empezar a utilizar la selección de cada uno de los botones. Ahora, si apretamos la tecla D, ya puede actuar porque ya tiene siempre un focus sobre el elemento, sobre el widget, sobre el que debe ejecutar la interacción. Si no, no lo haría. Entonces, con este punto clave, aquí en este caso, de momento, le vamos a quitar el sequence para que solamente el unhover lo que haga es ejecutar el cambio de estilo. Hay que tener en cuenta también que cuando nosotros estamos haciendo lo que sería el movimiento del ratón y nos salimos, eso también ejecuta lo que sería por decirlo de alguna manera, el cambio de estilo. Por ejemplo, ahora mismo, ¿el por qué se diferencia tanto? Porque los estilos que nosotros tenemos predeterminados aquí y los estilos que tenemos predeterminados dentro de los botones son diferentes. Es más, si nosotros nos metemos, vemos que no tiene nada que ver un estilo con el otro. Entonces, vamos primero que nada a que los estilos que estamos poniendo, los de hover y unhover, sean los mismos para que no haya una disparidad. Entonces, nos vamos a venir a donde tenemos los estilos y dentro de los estilos vamos a ir copiando lo que es el estilo normal. En el estilo normal, vamos a ir al botón y en el unhover, que es el estilo normal, deberíamos empezar a pegar toda la información de cómo debería comportarse. Está tardando un poquito en actualizarse. Y lo vamos a poner en todos los estilos porque simplemente lo que queremos es que cuando esté en esta posición haga todo esto y cuando esté en la otra haga todo lo otro. Y lo que hacemos es que cuando se cumpla este unhover, ¿vale? Lo que va a ejecutar es un estilo normal. Es decir, va a ejecutar este estilo de aquí. Compilamos y le vamos a colocar el botón. ¿Vale? Y ahora el hover, vamos al menú main, vamos a este estilo y le ponemos el hover, que es este de aquí. Volvemos a nuestro botón, al estilo de tipo hover, y aquí se lo vamos a poner a todos. Se lo está tomando con mucha paciencia, pero bueno, más paciencia tenemos nosotros. Una vez que ya lo tenemos compilado y guardado, si nosotros ahora entramos y pasamos el ratón por arriba, se comporta con los estilos que nosotros hemos definido. Si empezamos a hacerlo con la tecla, se está colocando con los estilos que nosotros ya habíamos definido. Ahora se asemeja mucho a lo como nosotros estamos trabajando y ahora si pasamos el ratón por arriba, volvemos que el estilo vuelve otra vez a definirse. Ahí está. De esta manera nosotros podemos ver en qué último botón nos hemos quedado y a partir de ahí ejecutarlo. Más adelante veremos una manera a lo mejor de resetear el estilo si nosotros estamos utilizando la selección de botones, aunque se vacíe esto, lo que haga es que resete el estilo. O simplemente lo que podríamos hacer es que el evento que nosotros tenemos aquí, el que resetea la variable, este de aquí, lo que haga es que también ejecute lo que sería el evento hover, por ejemplo. Podríamos hacer que previamente, a lo mejor, previamente a la ejecución de esto, el focus widget haga un unhover. Y posteriormente que lo haga, que lo vacíe. Vamos a ver si esto se puede ejecutar. Si nosotros ahora pasamos de botón a botón, bueno, lo que está pasando es que se está ejecutando el focus widget porque no estamos dentro, pero no se está ejecutando el cambio de estilo. Más adelante buscaremos una manera de poder arreglar eso, aunque no es tan importante ahora mismo. Ya hemos conseguido que funcione el sistema de hover y unhover y que tengamos un feedback visual de dónde nos encontramos. El siguiente paso, ya arreglaremos diferentes elementos dentro de todo esto,
es que sepamos qué tipo de input estamos controlando para que nosotros a partir de ahí podamos determinar cómo hacemos el movimiento con qué tipo de tecla. Entonces, primero vamos a hacer es poner un comentario aquí. Y esto que tenemos aquí, en vez de tenerlo todo suelto, lo que podríamos hacer es definir todo esto como si fuera una función. Navigate buttons. Y a esto lo que vamos a hacer es pasarle el índice. Y lo borramos de aquí. Perfecto. Compilamos y guardamos, salimos y ahora esto debería comportarse exactamente igual. Ahora mismo entonces ya tenemos claro que podemos navegar por los botones, podemos hacer clic en ellos y podemos apretar nuestra tecla si estamos focuseando en el centro de él. Vamos a hacer la última prueba para ver que todo funciona. Si nosotros ahora mismo nos ponemos delante de la tecla, esta tecla va a ser su movimiento normal. Si nosotros ahora apretamos H o T, vamos a ir navegando entre cada una de las teclas. Y si, por ejemplo, nos vamos a salir y apretamos F, ahora se ejecuta la función. Si nosotros volvemos aquí, apretamos la T y nos vamos a comenzar y apretamos F, se ejecuta. Así que de momento el menú está funcionando como nosotros queremos. Lo siguiente es ya un paso para entrar dentro del sistema de inputs de Unreal Engine 5 y a partir de ahí las funciones se complican un poco. Pero bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.